Me estaba olvidando de esto. En esto de que... Ahí. Bien. Fijemos... Uy, esto, miren lo que es esto. Ahí. Ustedes iban demarcando algunos puntos de encuentro con sus propias prácticas, ¿no? Sobre todo con esta metodología. Y en ese sentido, es interesante pensar, ¿no? que estos proyectos, o que la posibilidad de pensar la tarea desde el desarrollo de proyectos, significa, además de pensar en el producto, significa fundamentalmente identificar y tener claro nuestros propios propósitos en la tarea, ¿no? Nuestros propios propósitos e intencionalidades didácticas o propósitos de enseñanza. Entonces allí aparecen algunos ejemplos, ¿no? Esos propósitos tienen que ver con que están destinados a organizar algo en común, con que están destinados a generar un producto, están destinados a aprender o a dominar una competencia, ¿no? Sobre eso veníamos conversando, ¿no? ¿Con qué están relacionados estos proyectos desde el propósito de enseñanza que nosotros demarcamos, explicitamos o tenemos claro? El desarrollo de proyectos tiene algunos elementos comunes en función de esto que veníamos hablando, de que hay proyectos a lo largo de la vida, y que el desarrollo de proyectos en términos didácticos tiene o demarca determinadas características que se diferencian de otros tipos de proyectos sociocomunitarios, de proyectos de prevención, de proyectos vinculados a la rama o al área de salud, bueno, en este caso, o de proyecto de vida, ¿no? De proyecto académico. Bueno, en este caso el proyecto y el desarrollo del proyecto, en tanto metodología didáctica de enseñanza, tiene algunos puntos de encuentro, algunos puntos comunes con todos aquellos proyectos. Entre ellos, la identificación del interés, de la necesidad o del problema que se pretende abordar, ¿no? Aparece algo en común, inclusive con las otras metodologías que veníamos presentando hasta ahora. La aparición o la identificación de algún problema, de algo que abordar, de algo que nos movilice. Un propósito orientador de la acción, ¿no? Un para qué yo voy a llevar adelante todo eso. La programación de una serie de actividades, la previsión de recursos, ¿no? Sean recursos materiales, económicos, técnicos, tecnológicos, recursos en tanto tiempo, ¿no? Y la evaluación de eso que se ha realizado. Estos serían los puntos comunes, los puntos de encuentro con otras formas de pensar y de realizar proyectos en otro campo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la perspectiva didáctica, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de esta metodología y de esto que nosotros decimos el abordaje de la enseñanza en términos de proyecto? Que requiere un plan de acción conjunto con otros profesores o conjunto entre el docente y los estudiantes. Nos implica en ese proyecto, en esa posible acción colaborativa. Por eso generalmente los proyectos coinciden con propósitos de enseñanza colaborativos, colectivos, ¿no? Cuando nosotros decimos nuestro propósito es propiciar espacios colaborativos de construcción del conocimiento. Entonces yo ya sé que una posible metodología de trabajo va a tener que ver con el desarrollo de proyectos, como puede ser también cualquiera de los otros dos casos, ¿no? Depende de cómo presente las actividades. En el campo entonces de la didáctica, estos proyectos implican un trabajo alrededor de un tema que sea relevante, que sea significativo, que los movilice, que los inquiete, ¿no? Tanto a los docentes como a los estudiantes.
implica también un trabajo en dirección de una meta, ¿no? Asociada a un producto. Y entonces fíjense que acá aparece la palabra meta, ¿no? En esto de pensar la acción, el contenido, pero al mismo tiempo valga la redundancia, alguna demarcación temporal o cuantitativa, ¿no? En tanto porcentaje de implicación, en tanto tiempo, ¿no? En tanto cantidad. Significa también un trabajo en etapas, ¿no? En momentos a cubrir, ¿no? A desarrollar, a cumplir, en un tiempo, en un plazo, en un lapso de tiempo determinado. Entonces los proyectos se organizan también en secuencias, en primer momento, segundo momento, momento inicial, momento de desarrollo, momento de conclusiones, ¿no? Y todo eso secuenciado, organizado, distribuido en un tiempo determinado. El desarrollo de proyectos desde una mirada didáctica implica también un trabajo que integra contenidos de distintas áreas. Y aquí aparece esta particularidad donde no solamente miramos lo que nosotros les enseñamos desde nuestros módulos, sino que recuperamos inclusive contenidos que son abordados o que son presentados desde otros módulos. ¿Se les ocurre algo en particular sobre esto que nos puedan presentar como ejemplo? Perdón, con lo de integrar contenidos. Ajá, o con cualquiera de todas estas cuestiones que conversamos hasta acá sobre la particularidad del proyecto en tanto metodología didáctica. Bueno, ahora se está usando mucho eso de armar proyectos con más de una materia interviniente, ¿no? Pasa. Entonces, a partir de la colaboración o del agregado de cada una, termina en un producto final que sería el proyecto, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Sí, algunas, yo qué sé, yo trato a veces de poder trabajar con algún otro curso y hemos hecho algunas salidas, o sea, ver una fábrica en Bariloche con el grupo de administración y gestión. Entonces, se elaboran algunas consignas para trabajar juntos. Uh-huh. Ahora, digamos, una cosa es interesante en esto que trae Gabriela también, pensar si las consignas son consignas para elaborar de manera conjunta en algún momento, o si eso toma forma de proyecto a partir de un mismo tema compartido, ¿no? De un mismo tema sobre el cual van a problematizar y desde donde se va a aportar a la lectura y a la construcción desde los distintos campos o áreas o módulos, ¿no? Sí, uno de los objetivos de esa forma de trabajar fue articular y tener como compartir en realidad entre distintos cursos algunas actividades. Entonces eso fue como lo que estaba por encima, ¿sí? Que fue aleatorio y era para los que queríamos hacerlo, ¿no? Fue una decisión, digamos, de los docentes. Bien. Bueno, y vamos entonces hacia la última propuesta o metodología o metodología activa que podemos elegir para poder pensar nuestras clases y llevar desde ahí las actividades para el aprendizaje de los estudiantes y con los estudiantes, que es el trabajo en laboratorio. Y volvemos, al igual que en las otras metodologías, a preguntarnos, en este caso, ¿qué es el trabajo en laboratorio? Y en general se trata de todo aquel trabajo experimental que implique o que involucre el tratamiento de datos, de fenómenos propios del área de estudio, ¿no? Entonces significa fundamentalmente un ejercicio experimental. Constituye el laboratorio un espacio que permite tanto la profundización de la comprensión de la teoría como el desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas, dado que se pone en juego la experimentación, ¿no? Y desde allí aparece un elemento fundamental que es la observación de fenómenos, el trabajo con los datos,
que es lo que favorece el desarrollo de la comprensión de los contenidos, los conceptos, las categorías teóricas que se ponen en juego en el laboratorio, ¿no? Entonces, es también una metodología donde la centralidad no está en el texto que se analiza como narrativa, como caso, para encontrar soluciones, no está en la construcción de hipótesis o la resolución de determinadas alternativas de solución, no está en la secuencia en el tiempo, en la determinación, definición de recursos para encontrar soluciones o alternativas y resolver y armar algún producto, material o simbólico, sino que está en esta posibilidad de experienciar, ¿no? De experimentar, de manipular, de trabajar con información, con dato empírico. ¿Para qué se puede realizar el trabajo en laboratorio? Para el desarrollo de determinados hábitos, habilidades, destrezas, ¿no? Estas dimensiones del contenido que veníamos trabajando en el qué enseñar hace un tiempito. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las habilidades de observación, de adquisición, tratamiento y análisis de datos experimentales, la manipulación de instrumentos, capacidades para el registro, ¿no? De datos, de redacción de informes de laboratorio, de la posibilidad y la capacidad para vincular resultados obtenidos con algunos principios teóricos, con algunas hipótesis iniciales, el manejo de la confidencialidad de los datos, y esta es una cuestión sumamente, profundamente ética, la búsqueda de la verdad y de la rigurosidad en lo metodológico, la seguridad en el manejo de los elementos, la búsqueda de la precisión, entre otras habilidades, hábitos y destrezas que nos permite esta metodología de enseñanza. ¿Se encuentran con alguna de estas cuestiones ustedes en su tarea? ¿Creen que es posible o han llevado adelante algo de esto que propone el trabajo en laboratorio? Gaby. Sí, sí, sobre todo pensaba en esto de que en general, bueno, hay algunas personas que les gusta más que a otras, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, no sé, es bien de laboratorio el uso de la precisión en las balanzas, o cuando se plantea algún trabajo sobre generar un esmalte, eso es bien de laboratorio y es un trabajo muy preciso y se suma generalmente las personas que más le gusta eso. Es así. Y ahí aparece nuevamente la cuestión no solamente de identificar los destinatarios, ¿no? Fíjense, volviendo a cómo comenzamos el encuentro de hoy, sino también a identificar cuál es el propósito formativo que yo persigo con la propuesta y con esta decisión didáctica respecto y con esta intervención que voy a hacer desde esta metodología, ¿no? Desde el trabajo en laboratorio en este caso. ¿Vamos hasta acá o ya los aburrí demasiado? A mí me encanta. El silencio significaba, ya sabían, ya estábamos. No, estamos. Encima yo ahí activo otra vez. No se olvide de hablar del trabajo práctico final. Sí, lo tengo presente. Estamos ansiosos, queremos sacarlo ya. Tengo el trabajo. Ya empezar a trabajarlo. Tengo también el cronómetro acá a mano. Bueno, entonces, esto que tenía pensado, ¿no? De hacer una actividad, la voy a proponer y lo vamos a subir al mismo enlace para no saturarlos de enlaces. Vamos a usar el mismo enlace donde tuvimos nuestro fichero, ¿no? Y en ese enlace yo les voy a copiar esta consigna para que lo trabajen tranquilos, tranquilas en este tiempito que nos va a quedar de este sábado al otro, ¿no? Algo de esto ya fuimos conversando a medida que presentaba las metodologías, ¿no?
cuál es la metodología que usan habitualmente para el dictado de sus cursos, analizarlas para determinar si corresponde a alguna de las vistas en la clase, y que individualmente puedan escribir la metodología que usan en ese enlace que les digo que ahora les comparto nuevamente. Pensando algo de lo que también ya fue surgiendo a medida que conversábamos. Es decir, a veces esas metodologías no aparecen de manera pura, única, en la propuesta y en la intervención que ustedes llevan adelante en sus clases. Interesante es si han identificado y se han sentido además identificados con alguna de ellas, poder darle esta forma y de inscribirla didácticamente en algunas de estas propuestas metodológicas que seleccionamos con las compañeras del módulo, porque nos parecen que son algunas alternativas que ponen en tensión la idea de enseñanza y de aprendizaje como algo dialéctico y como algo profundamente político y activo, ¿no? Nos pone en ese desafío de ir y volver permanentemente a nuestros objetivos, de ir y volver permanentemente a nuestros propósitos, y desde allí pensar la propuesta y la coherencia interna de lo que vamos llevando adelante en la tarea. Nos vamos a ir entonces con esa cuestión, que yo la voy a retomar el próximo encuentro, ¿sí? Para que no tengan esta presión de resolver y subir la actividad a plataforma, la subimos al enlace, la retrabajamos en el encuentro próximo. Me parece que eso quita presión y dispone de otra manera, también como una decisión didáctica, y tratando de abordar esta pregunta que compartía Oscar. Cuando pensábamos ya hace un par de encuentros hacia atrás, la forma en la que acreditábamos el espacio. Hola Silvio, nos comparte ahí la asistencia. Gracias Silvio, sí, porque había ahí un problema por ahí se enganchan y se olvidan de asignar ahí la asistencia. Bueno, está ahí disponible el enlace, no se olviden de hacerlo. Y les decía entonces, para poder pensar la acreditación y el cierre del módulo, ya les había anticipado en alguna oportunidad que íbamos a tener esta posibilidad de optar, ¿no? Y así como vamos identificándonos, o ustedes se van identificando en alguna de las propuestas teóricas del módulo, con algunas actividades, con algunos ejercicios, se van redescubriendo, o lo que decía creo que Oscar, le van poniendo nombre a esto que van haciendo en lo cotidiano, le van poniendo nombre desde el campo de la didáctica, como le van poniendo nombre desde el campo de la pedagogía, desde el campo de la gestión también, y en esta posibilidad de construir una propuesta de mejora. Para acreditar el módulo, la idea es, así como en el Padel, ¿se acuerdan en ese enlace que compartimos el Padel, donde están subidas sus planificaciones, su bosquejo de planificación? Para acreditar didáctica, la consigna va a significar hacer un análisis reflexivo de su planificación. Van a ver estas tres opciones, ¿no? Ya abrimos hasta tres. Yo la voy a escribir formalmente y se las voy a traer para calmar su ansiedad el próximo sábado. Pero van a ser tres opciones en función de cómo vinimos transitando la cursada. Una de ellas, armar, completar su planificación, ¿sí? De acuerdo a los componentes didácticos, ¿no? Entonces allí vamos a volver a los propósitos, volver a los objetivos, reescribirlos si es necesario, identificar allí las capacidades y competencias que se buscan, que se persiguen, identificar en los recursos y en esa selección en relación a los tiempos y demás, para de alguna manera resignificarla o reescribirla a partir de los aportes de este módulo. Esa sería una alternativa. La otra alternativa es hacer un análisis reflexivo, es decir,
leer toda la planificación y escribir cuál informe, ¿no? Y cuál no va a ser un ensayo, sino cuál informe reflexivo, qué le cambiarían y por qué, qué agregarían y cuál sería ese sentido, ¿no? Que aparezcan ahí los por qué con esos argumentos que ustedes fueron construyendo a lo largo del cursado. ¿Y esto qué significa? Argumentos vinculados a las experiencias que se fueron compartiendo, al material que se fue leyendo, a las conversaciones y a las construcciones propiciadas por las actividades o las tareas que aparecen en el campus, ¿no? Que ustedes puedan retomar esa planificación y encontrar algunos por qué y para qué de las modificaciones que harían desde esta mirada reflexiva. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. y a ver, digo, tenemos el trabajo práctico 1 hora y el final sería esos 2, No, ¿o no? yo estoy dándoles, les estoy marcando las 3 alternativas. Cada uno va a elegir con lo que se sienta mejor y con lo que quiera realizar, ¿no? Está bien, pero digo, de las 3 alternativas sé que tomo uno, pero ese es el trabajo final. Ese sería el trabajo final, ¿no? Ajá, ese es el Elegir, trabajo final, y yo voy a pero traerlo ahora, escrito, yo se los voy a traer escrito el sábado para que tengan ahí el mapa y que puedan elegir en función de esas 3 alternativas. perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Y el sábado terminamos con un trabajo práctico también, el que viene, o no? No, el sábado, déjame que termine cuál sería la tercera Ah, opción perdón, y ahí vamos perdón, al, ¿vale? perdón. No, ningún problema. Y la segunda alternativa sería aportar desde didáctica a la construcción de lo que van a ir haciendo con el módulo trabajo integrador o trabajo final, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que son específicos del proyecto y el trabajo final, les vamos a ir incorporando aportes desde el campo de la didáctica, ¿no? Entonces vamos a ir construyendo conjuntamente esto que les vaya solicitando Miriam seguramente desde su módulo. ¿Está? Vamos a tener estas tres posibilidades. El trabajo final, ¿no? Desde el aporte y la mirada didáctica, la reescritura o elaboración en algunos casos de la propia planificación y un análisis reflexivo de la propia planificación, la otra alternativa. Son 3 posibilidades para acreditar el módulo didáctica y para lo cual vamos a tener como una guía de orientación de cada uno para que puedan elegir y con aquello que se sientan más cómodos, ¿no? Respecto de la consulta que hacía Oscar para el próximo sábado, en el mismo enlace del fichero, para que no tengan otro enlace, ¿sí? Yo les voy a subir la consigna esta estaba en el PowerPoint final, es decir, pensar cuáles de esas metodologías que estuvimos trabajando son las que ustedes ponen en juego en sus cursos, analizar si se corresponden solo a una o a varias, y escribir, compartir de alguna manera cuál o cómo es esa metodología que ustedes implementan cuando enseñan. Eso va a ser el punto de partida con el que vamos a arrancar el próximo sábado. Y lo que les decía era que no la voy a subir a la plataforma con el formato de actividad o de tarea, sino que la voy a subir en el enlace para que ustedes allí completen y eso lo retomemos para retrabajar el próximo sábado. No sé si respondí ahí, Oscar, a tu pregunta. Porque viste que soy medio voltera a veces. Bueno, estamos hasta acá, siendo las 15:59, llegamos al momento de cierre. Nos encontramos entonces el próximo sábado con esta lectura que ustedes hagan sobre, bueno, qué metodología es la que implementan en sus clases, en sus cursos. ¿Aparecen estas? ¿Aparecen combinadas? Me gustaría, creo que podría trabajar
mejor con otra. Bueno, y en función de eso nos encontramos el próximo sábado. Gracias, profe. Bueno, gracias. A Gracias, ustedes, profe. Nos estamos viendo. que estén Chao, muy bien. gracias. Chao, Buen- profe. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de... Cuídense, Chao. disfruten, Gracias. que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego.